Operador. Hola y bienvenidos a la teleconferencia del Hyundai Accel. A solicitud del Hyundai Accel, esta conferencia está siendo grabada para fines de reproducción instantánea. Tras la presentación de hoy, realizaremos una sesión de preguntas y respuestas. Ahora me gustaría ceder la palabra al señor David Kinney, director de Relaciones con Inversores. Señor, puede comenzar. David Kinney. Gracias, operador, y bienvenidos a todos a la llamada de hoy. Antes de comenzar la discusión, me gustaría señalar que una presentación de diapositivas acompaña la llamada, y está disponible en nuestro sitio web en investors.hyundaiaccel.com. Hoy discutiremos nuestros resultados del primer trimestre mientras hacemos referencia a algunas declaraciones prospectivas y medidas financieras no GAAP. Creemos que las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, y que las medidas alternativas son útiles para los inversores. No obstante, las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Les animamos a que obtengan más información sobre los factores que podrían hacer que nuestros resultados reales difieran revisando las declaraciones de precaución en las diapositivas de la presentación y en nuestros documentos regulatorios, también disponibles en nuestro sitio web de Relaciones con Inversores. Los comentarios realizados en esta llamada se referirán a nuestros resultados comerciales subyacentes utilizando medidas financieras no GAAP, como el EBITDA y las ganancias por acción, excluyendo ítems identificados. Documentos adicionales en nuestro sitio web de inversores proporcionan reconciliaciones de las medidas financieras no GAAP con las medidas financieras GAAP, junto con otras divulgaciones, incluyendo el comunicado de resultados y la discusión de nuestros resultados comerciales. Una grabación de esta llamada estará disponible por teléfono a partir de la 1 de la tarde, hora del este, de hoy hasta el 27 de mayo, llamando al 877-660-68-53 en los Estados Unidos y al 201-612-74-15 fuera de los Estados Unidos. El código de acceso para ambos números es 13.746.205. En la llamada de hoy estarán Peter Vanacker, director ejecutivo del Hyundai Accel, nuestro director financiero, Agustín Izquierdo, Kim Fowley, nuestra vicepresidenta ejecutiva de Olefinas y Poliolefinas Globales y Refinación, Aaron Ledet, nuestro vicepresidente ejecutivo de Intermedios y Derivados, y Torkel Remman, nuestro vicepresidente ejecutivo de Soluciones Poliméricas Avanzadas. Dicho esto, me gustaría ceder la palabra a Peter Vanacker. Gracias, Dave, y bienvenidos a todos. Agradecemos que se unan a nosotros hoy mientras discutimos nuestros resultados del primer trimestre. Estos son tiempos desafiantes y volátiles, pero estoy orgulloso de que nuestro equipo continúe navegando extremadamente bien. Comencemos con la diapositiva 3, donde destacamos el liderazgo continuo en el desempeño de seguridad, LIB. Nuestro éxito operacional comienza con nuestro enfoque central en la seguridad. Nuestro compromiso de meta cero es operar sin incidentes a través de la propiedad, la excelencia y el trabajo en equipo. Esto se demuestra por nuestra tasa de incidentes registrables totales de marzo hasta la fecha de 0.12, mejorando nuestras tasas ya muy bajas de 2023 y 2024. Vemos una mejora continua en todos los aspectos de nuestro negocio, pero es particularmente significativo ver este progreso en nuestro desempeño de seguridad, que permite que nuestros empleados y contratistas regresen a casa seguros día tras día, manteniendo nuestras operaciones confiables y respaldando el valor financiero. Y estoy profundamente agradecido por el compromiso y la dedicación que nuestro equipo ha mostrado. En la diapositiva 4, destacamos cómo continuamos enfocándonos en ejecutar nuestra estrategia, y tomando pasos decisivos mientras navegamos por una recesión prolongada, y nos adaptamos a una incertidumbre de mercado elevada. Desde el lanzamiento de nuestra nueva estrategia en nuestro día de mercados de capitales en marzo de 2023, hemos estado remodelando activamente nuestra cartera. En 2023, cerramos nuestros activos de polipropileno en Italia. El año pasado, vendimos el negocio de OLD y las operaciones de refinación en febrero de este año. En marzo, anunciamos el cierre de nuestra empresa conjunta de Pocon Covestro en los Países Bajos. Y tenemos la intención de actualizarles sobre el progreso de los 5 activos restantes en nuestra revisión estratégica europea a mediados de este año. Las actividades de gestión de cartera que hemos ejecutado desde 2023 han reducido nuestros gastos fijos anuales en aproximadamente $300 millones netos de costos únicos, y los costos continuos reducidos que esperamos para el sitio de la refinería de Houston. Nuestro programa de mejora de valor, OVEP, continúa ganando impulso y entregando valor a los resultados finales, ya que se convierte en parte de nuestra forma cotidiana de hacer negocios en LIB. Estamos en camino de desbloquear $1 millón en EBITDA anual recurrente para finales de este año, con $50 millones provenientes de reducciones de costos fijos. Y se esperan reducciones adicionales de costos fijos tras nuestra revisión estratégica europea. Los 5 sitios restantes incurrieron en costos fijos de aproximadamente $500 millones en 2024.
Gestionamos nuestros gastos de capital sabiamente a lo largo del ciclo. En 2023, terminamos el año con inversiones de CAPEX que fueron aproximadamente $100 millones por debajo de nuestra guía inicial. Y en 2024, redujimos nuestro gasto en aproximadamente $300 millones en relación con la guía. Nuestro enfoque proactivo para la gestión del capital de trabajo generó $100 millones en efectivo en 2024. Esto ejemplifica nuestro compromiso con la gestión responsable del efectivo y el despliegue de capital. Continuamos con este impulso mientras respondemos al entorno de mercado actual con un plan adicional de mejora de efectivo de $500 millones que está altamente enfocado en mejorar los flujos de efectivo durante 2025. Esta es la recesión más profunda y prolongada de mi carrera, y aunque es probable que se prolongue por políticas comerciales volátiles, sigo confiando en que eventualmente veremos una recuperación. Nuestro plan es navegar por la recesión sin comprometer nuestra estrategia y salir más fuertes, más resilientes y más rentables que antes. Nuestro plan de mejora de efectivo para 2025, OFIP, tiene 3 iniciativas. La primera es una reducción de $100 millones en gastos de capital. Nuestros proyectos de crecimiento Moretec 1 y Flex 2 y el CAPEX de mantenimiento para seguridad y confiabilidad seguirán siendo prioridades mientras diferimos algunas de nuestras inversiones de crecimiento más pequeñas. Nuestra segunda iniciativa del CIP es una reducción adicional de $200 millones en nuestros objetivos de capital de trabajo para el año. Además de las palancas típicas para gestionar inventarios y cuentas por pagar, un ejemplo de nuestra iniciativa es capturar valor de mercados fuertes para metales preciosos mediante la reducción de inventarios de catalizadores en exceso. La tercera iniciativa implica al menos $200 millones en ahorros adicionales de costos fijos al optimizar aún más nuestra organización en nuestras funciones de manufactura, negocios y corporativas. Estas son decisiones difíciles pero necesarias requeridas por estos tiempos desafiantes. Y como pueden ver, este tipo de acciones no son nuevas para LIB. Hemos estado transformando constantemente nuestra empresa durante los últimos 2 años, y estamos seguros de que estamos tomando los pasos apropiados para construir un LIB más fuerte y resiliente. No hace falta decir que el riesgo de aranceles está en la mente de todos. En la diapositiva 5, damos algo de contexto sobre por qué creemos que nuestra robusta red de suministro global nos sirvió bien durante la volatilidad comercial previa, y está bien posicionada para proporcionar resiliencia en una variedad de escenarios comerciales. La red de suministro global de la compañía está principalmente posicionada para servir a las demandas locales de nuestros polímeros de polietileno y polipropileno. Aproximadamente el 75% se vende en mercados locales, y no está sujeto al impacto directo de los aranceles. En los Estados Unidos, nuestra cuota de mercado doméstica para PE es típicamente 10 puntos porcentuales más alta que la industria norteamericana. A nivel global, menos del 10% de nuestros volúmenes de ventas de poliolefina probablemente vean impactos directos de aranceles, y contraaranceles un aumento que involucren el comercio de Estados Unidos. Y si las barreras comerciales terminan afectando nuestra ventaja de costos en las exportaciones de Estados Unidos, tenemos la capacidad de cambiar el suministro hacia la producción con ventaja de costos en Arabia Saudita, y luego rellenar dicho comercio con volúmenes de Estados Unidos. LIB entiende la opcionalidad incrustada en nuestra red de suministro global. Y al igual que en el pasado, nuestros equipos han comenzado inmediatamente a optimizar los flujos comerciales. Los mismos principios se aplican a nuestro negocio de óxido de propileno. Esbozamos nuestra red de suministro global en la diapositiva 21 del apéndice de este conjunto de diapositivas. Por supuesto, los efectos secundarios de los aranceles son más complejos y siguen siendo una fuente de incertidumbre. Pero incluso en medio de la volatilidad económica global, seguimos confiando en la demanda resiliente de los consumidores por alimentos envasados, atención médica y otras soluciones esenciales para la vida cotidiana habilitadas por nuestros productos. Nuestras posiciones de materias primas con ventaja de costos nos colocan en un lugar favorable en la curva de costos global, y nuestro balance de grado de inversión nos permite mantenernos firmes en nuestra estrategia, y continuar ejecutando proyectos que nos servirán bien cuando los mercados inevitablemente se recuperen. En la diapositiva 6, pasamos a uno de esos proyectos, Flex 2, donde alcanzamos un hito de decisión de inversión final en el primer trimestre. Nuestro nuevo proyecto Flex 2 se alinea con nuestro pilar estratégico para crecer y actualizar el núcleo. El proyecto aprovecha nuestra posición de materias primas con ventaja de costos, y tecnología probada para convertir etileno en propileno de mayor valor a un costo de solo unos pocos centavos por libra. Esta tecnología tiene mayor confiabilidad, menor intensidad de capital y menor intensidad de carbono en comparación con tecnologías competidoras como la deshidrogenación de propano. El proyecto también se beneficia de la capacidad para actualizar corrientes de 4 carbonos o C4 en coproductos de alto valor, y capturar sinergias con nuestras unidades Flex existentes para impulsar aún más la rentabilidad. Esta nueva capacidad reducirá de manera rentable nuestra posición larga neta de etileno en América del Norte.
Nuestra posición corta neta de propileno, que se incrementó por la salida de la refinación, también se reducirá. Flex 2 fortalecerá nuestra posición en el mercado, y reducirá los costos de monómeros para nuestros negocios downstream de polipropileno y óxido de propileno. Comenzaremos la construcción a finales de este año, y esperamos iniciar operaciones a finales de 2028. El perfil de retorno financiero para el proyecto es sólido con un IR en la mitad de los teens, y un beneficio estimado de EBITDA de aproximadamente $150 millones por año después del inicio. Planeamos gastar aproximadamente $800 millones en CAPEX para el proyecto con un gasto máximo de alrededor de $300 millones esperado para el próximo año. En la diapositiva 7, describimos nuestros premios para una nueva asignación de materias primas en Arabia Saudita que permitirá un proyecto conjunto a largo plazo con Sichem. La asignación del ministro de Energía de Arabia Saudita proporciona suficientes materias primas de etano y butano para respaldar un craqueador de etileno de 1.5 millones de toneladas métricas con derivados de poliolefine downstream. El proyecto saudí se espera que incluya la tecnología de categoría patentada por LIB para producir poliolefina elastomérica especializada utilizada en membranas para techos y otras aplicaciones de alto valor. Actualmente operamos 4 plantas de catálogo en todo el mundo. La planta en Ferrara, Italia, se muestra en la fotografía. LIB y Sichem han lanzado un estudio de viabilidad conjunto para un complejo en Jubail que podría comenzar a operar tan pronto como en 2031, pendiente de la decisión final de inversión. Con la posición del 40% de LIB, el valor de nuestra tecnología de procesos, y las contribuciones de catalizadores respaldados por financiamiento de deuda basada en proyectos, este proyecto con Sichem encaja con nuestra estrategia para un crecimiento disciplinado. Por favor, pasen a la diapositiva 8 mientras revisamos los resultados financieros del trimestre. Las ganancias fueron de 33 centavos por acción con un EBITDA de casi $600 millones. La rentabilidad se vio afectada por el desafiante entorno, y una importante renovación de nuestro complejo de Channelview. Los retornos de efectivo a los accionistas permanecieron robustos en aproximadamente $500 millones, ya que nuestro dividendo ordinario fue complementado por recompras oportunistas de acciones durante el trimestre. Ahora cederé la palabra a Agustín para que detalle nuestro progreso financiero. Agustín Izquierdo. Gracias, Peter, y buenos días a todos. Por favor, pasen a la diapositiva 9, y permítanme comenzar discutiendo nuestra generación de efectivo. Nuestro equipo convirtió el EBITDA en efectivo a una tasa del 87% durante los últimos 12 meses, por encima de nuestro objetivo a largo plazo del 80%. Durante el último trimestre, Lyondell utilizó $579 millones de efectivo de las actividades operativas. Nuestro flujo de efectivo se vio afectado por una acumulación estacional esperada en el capital de trabajo debido al mantenimiento y la mejora de la demanda. Como mencionó Peter, estamos apuntando a una reducción adicional de $200 millones en el capital de trabajo de nuestro plan para 2025 con el plan de mejora de efectivo. Los impuestos en efectivo del primer trimestre fueron más altos de lo normal, ya que el alivio fiscal por el huracán Beryl en 2024 nos permitió diferir los pagos de impuestos en efectivo hasta febrero de este año. En el primer trimestre, mantuvimos fuertes retornos para los accionistas con dividendos, y recompras de acciones que totalizaron $2.10 mil millones en los últimos 12 avos. A finales del primer trimestre, nuestro saldo de efectivo fue de $1.90 mil millones. Ahora continuemos con la diapositiva 10. Y revisemos los detalles de nuestra asignación de capital del primer trimestre. Durante el trimestre, devolvimos $433 millones a los accionistas a través de dividendos, y $110 millones en recompras de acciones mientras financiamos $483 millones de inversión de capital. Nuestro equipo permanece enfocado en ser administradores responsables del capital. Estamos creciendo de manera sensata y disciplinada mientras trabajamos para desbloquear efectivo adicional de nuestro plan de mejora de efectivo. Como nuevo director financiero, estoy totalmente comprometido con mantener nuestro balance de grado de inversión, lo que nos permite ejecutar nuestras estrategias mientras entregamos retornos significativos a los accionistas, incluyendo el aumento del dividendo. Ahora pasemos a la diapositiva 11, y proporcionaré una breve descripción de los resultados de nuestros segmentos. Nuestra cartera de negocios generó $576 millones de EBITDA durante el primer trimestre. En el segmento de olefinas y poliolefinas Américas, el mantenimiento planificado y no planificado redujo el EBITDA en $200 millones con vientos en contra adicionales de márgenes de polietileno integrados más bajos impulsados por costos de materias primas más altos. La mejora en la utilización y los márgenes en nuestro segmento de olefinas y poliolefinas Europa, Asia Internacional y un buen desempeño en nuestro segmento APS proporcionaron una compensación parcial. Con eso, cederé la palabra a Kim Foley. Gracias, Agustín. Comencemos las discusiones de los segmentos en la diapositiva 12 con el desempeño del segmento de olefinas y poliolefinas Américas. Durante el primer trimestre,
El EBITDA de OIP Américas fue de $251 millones. El desempeño del primer trimestre de la compañía se vio afectado por tiempos de inactividad planificados y no planificados. Nuestra tasa operativa del primer trimestre estuvo en línea con las expectativas, con nuestros craqueadores operando aproximadamente al 80%. La renovación en nuestro complejo de Channelview impactó significativamente los resultados debido al tiempo de inactividad en la unidad de olefinas, y la reducción de las contribuciones de coproductos asociadas con el mantenimiento en nuestras unidades Flex 1 y de procesamiento de C4. También experimentamos una interrupción no planificada en nuestra empresa conjunta de Lake Charles que resultó en varias semanas de inactividad. Y durante la llamada del último trimestre, discutimos los impactos de la tormenta invernal fue en enero. Los costos de materias primas más altos resultaron en vientos en contra adicionales para los márgenes de polietileno integrados. La demanda de la industria norteamericana para poliolefina tuvo un comienzo suave en 2025 con volúmenes de ventas de polietileno y polipropileno hasta marzo disminuidos en un 2% y 1%, respectivamente. Mientras que la demanda doméstica de PE ha permanecido sólida, y la creciente incertidumbre por aranceles ha llevado a una excitación en los mercados de exportación. Como mencionó Peter, si las políticas comerciales desafían las exportaciones de polietileno de Estados Unidos, estamos confiados en que nuestra ventaja de costos permitirá que el PE de Estados Unidos encuentre mercados alternativos. LIP sigue bien posicionado como un productor líder en América del Norte con una cartera de productos líder, una fuerte cuota de mercado doméstica, y relaciones robustas con los clientes construidas durante décadas. Mientras que los costos de materias primas y gas natural están actualmente en declive, la curva a futuro nos lleva a permanecer cautelosos sobre los costos para el resto del año. Pero hoy, los aranceles retaliatorios sobre los envíos de etanio de Estados Unidos a China están sirviendo para reducir las exportaciones y beneficiar los costos de etano de Estados Unidos. En cuanto a nosotros, esperamos que nuestras tasas operativas mejoren en el segundo trimestre, ya que la renovación está en camino para un éxito y está comenzando de nuevo mientras hablamos. Con esto, estamos apuntando a una utilización del 85% en todo el segmento durante el segundo trimestre. Por favor, pasen a la diapositiva 13 mientras revisamos los resultados de nuestro segmento de olefinas y poliolefinas Europa, Asia e Internacional. En el primer trimestre, el segmento generó un EBITDA de $17 millones, de los cuales más de $30 millones se generaron durante el mes de marzo en Europa. El EBITDA del segmento mejoró significativamente a medida que la utilización del craqueador aumentó aproximadamente el 80% en el primer trimestre desde el 55% en el cuarto trimestre. El aumento resultó de la finalización de una renovación en nuestro craqueador europeo más grande y una flexibilidad operativa mejorada. Los márgenes del craqueador mejoraron debido a vientos a favor de los costos de materias primas más bajos. Los márgenes de poliolefina también se expandieron con precios más altos. En el mercado europeo, vemos señales modestas de mejora estacional, pero las perspectivas económicas siguen siendo inciertas debido a los posibles impactos de la volatilidad comercial. Nos alientan las medidas de estímulo alemanas, y permanecemos atentos a señales de que esto se traduzca en una mejora significativa en la demanda del mercado final. Continuamos avanzando en nuestros objetivos estratégicos en el segmento OIPI. Nuestra revisión estratégica europea está en marcha, y deberíamos tener más para compartir a mediados de este año respecto a los 5 activos de OIP bajo revisión. Con mejoras adicionales en la demanda estacional equilibradas por algunas restricciones operativas en nuestros activos, estamos apuntando a tasas operativas de aproximadamente el 75% durante el segundo trimestre. Con eso, cederé la palabra a Aaron Ledet. Gracias, Kim. Por favor, pasen a la diapositiva 14 mientras examinamos el segmento de intermedios y derivados. En el primer trimestre, el EBITDA del segmento fue de $211 millones, una disminución de $39 millones, principalmente impulsada por la compresión de márgenes en acetilos y oxicombustibles. Los márgenes de oxicombustibles cayeron debido a primas de mezcla más bajas, y los volúmenes se vieron afectados por algunos retrasos en los envíos de buques. Los márgenes de acetilos disminuyeron por costos más altos debido al aumento de los precios del gas natural. La demanda invernal de fluidos anticongelantes para aviones impulsó mejoras modestas en el volumen de óxido de propileno. El mes pasado, tomamos la difícil decisión de cerrar permanentemente nuestra empresa conjunta de Pocon Covestro en los Países Bajos. A medida que crecemos y actualizamos el núcleo, necesitamos asegurar que cada uno de nuestros activos siga siendo un ajuste estratégico para LIB. Tomamos nuestras obligaciones con nuestros empleados, sindicatos y todos los interesados muy en serio. Y les agradecemos por el diálogo constructivo. Cerraremos el activo de manera segura y responsable y cumpliremos con nuestras obligaciones hacia nuestros interesados.
A medida que avanzamos en el segundo trimestre, esperamos una mejora en la demanda estacional en la mayoría de nuestros negocios de IN y el inicio de la temporada de conducción de verano probablemente conducirá a mejoras en los márgenes de oxicombustibles. Continuaremos ajustando nuestra producción con la demanda del mercado, y esperamos operar nuestros activos de IND a tasas de aproximadamente el 85% durante el segundo trimestre. Con eso, cederé la palabra a Torkel Rehman. Gracias, Aaron. Por favor, pasen a la diapositiva 15 mientras revisamos los resultados para el segmento de soluciones poliméricas avanzadas. El EBITDA del primer trimestre fue de $46 millones, un 30% por encima del año anterior, y 3 veces nuestra rentabilidad subyacente del cuarto trimestre. A pesar de los mercados finales desafiantes, la transformación de apps está entregando resultados. Con algo de ayuda de una demanda estacionalmente más fuerte, nuestro equipo mejoró la rentabilidad y ganó cuota de mercado al enfocarse en cómo LIB puede agregar valor para nuestros clientes de apps. El equipo ha hecho un progreso sustancial en reconstruir la confianza con los clientes estratégicos, y aumentar nuestra tasa de éxito para obtener nuevas calificaciones de proyectos. Al mismo tiempo, nuestra transformación está tomando un enfoque sensato para optimizar los costos fijos, y el capital de trabajo para aumentar el flujo de efectivo del negocio. De cara al futuro, es probable que la demanda subyacente permanezca desafiada en nuestros mercados finales clave de Estados Unidos y Europa en el sector automotriz. Los aranceles probablemente proporcionarán vientos en contra adicionales. No obstante, esperamos que nuestra transformación continúe creciendo los volúmenes de apps a tasas que superen el crecimiento de nuestros mercados finales mientras protegemos los márgenes y mejoramos la conversión de efectivo. Estamos en el camino correcto para cumplir con nuestros objetivos a largo plazo para transformar de manera rentable el negocio de apps. Con eso, devolveré la llamada a Peter Vanacker. Gracias, Torkel. Por favor, pasen a la diapositiva 16. Y discutiré los resultados para el segmento de tecnología en nombre de IMSEWAR. El EBITDA del primer trimestre de $52 millones fue más bajo que la guía que proporcionamos durante nuestra llamada del cuarto trimestre. La disminución en la rentabilidad de licencias del primer trimestre fue consistente con nuestra guía. LIB está vendiendo menos licencias que el año pasado, ya que el ritmo de las adiciones de capacidad de poliolefina global se modera. Los volúmenes de catalizadores del primer trimestre mejoraron con respecto a los resultados del cuarto trimestre, pero los envíos de marzo fueron más bajos que nuestra guía, ya que algunos clientes retrasaron pedidos en respuesta a la incertidumbre económica. Esperamos que los resultados del segundo trimestre para el segmento de tecnología sean similares a los resultados del primer trimestre. Ahora permítanme compartir nuestras opiniones sobre nuestros mercados regionales y de productos clave en la diapositiva 17. Como discutieron nuestros líderes de negocios, esperamos ver mejoras típicas en la demanda estacional en el segundo trimestre en la mayoría de nuestros negocios. En las Américas, los costos más bajos para el gas natural, el etano y otras materias primas de GNL están proporcionando vientos a favor para la rentabilidad del segundo trimestre. Al mismo tiempo, la volatilidad de las políticas comerciales probablemente cambiará los flujos comerciales, y resultará en interrupciones comerciales a corto plazo mientras los mercados se ajustan. En Europa, se espera que las presiones de márgenes se alivien algo, respaldadas por costos de materias primas más bajos, mientras que los volúmenes de importación reducidos podrían contribuir a un mejor poder de fijación de precios en la región. Mientras tanto, la racionalización de la industria continúa estrechando los balances de oferta y demanda. Con un reciente anuncio de un competidor, las racionalizaciones de capacidad en Italia y en Europa se acercan a 3 millones de toneladas, o más del 13% de la capacidad regional. Aunque las señales de recuperación del mercado a corto plazo permanecen silenciadas, las medidas de estímulo alemanas se espera que proporcionen un grado de apoyo a mediano plazo para el sector químico europeo. El sentimiento en China sigue siendo apagado, ya que las escaladas comerciales en curso continúan pesando sobre la confianza del mercado. Estamos monitoreando de cerca tanto los desarrollos de aranceles como las medidas de estímulo adicionales que podrían cambiar potencialmente las dinámicas del mercado. En los mercados de empaque, continuamos viendo una demanda constante, incluso en medio de la incertidumbre económica global, ya que las necesidades de los consumidores por alimentos envasados y otros productos esenciales apoyan la resiliencia subyacente. Continuamos teniendo un libro de pedidos sólido. En los mercados de construcción, el crecimiento modesto de la demanda para viviendas existentes en Estados Unidos probablemente será compensado por una actividad más débil en otras regiones. Dentro de los mercados automotrices, la demanda subyacente probablemente seguirá siendo desafiada tanto en Estados Unidos como en Europa. El potencial de interrupciones comerciales y la volatilidad relacionada con aranceles están generando vientos en contra para el crecimiento en el sector. Y en oxicombustibles, la temporada de conducción de verano se espera que apoye mejores márgenes de crack de gasolina. Sin embargo, los precios más bajos del crudo en medio de la incertidumbre económica en curso,
y una relación petróleo-gas más débil probablemente limitarán el alcance de la recuperación de márgenes. Nuestro enfoque permanece en operaciones sólidas y optimización en toda nuestra huella global, para capturar oportunidades de mercado. Incluso en medio de la incertidumbre económica, la escala de nuestra base de activos, y la flexibilidad de nuestra red integrada proporciona opcionalidad para navegar por las dinámicas de mercado cambiantes y un paisaje en constante cambio. Ahora permítame resumir nuestras perspectivas y nuestro progreso en nuestra estrategia a largo plazo en la diapositiva 18. Continuamos creciendo y actualizando nuestro núcleo a través de proyectos de crecimiento orgánico dirigidos y la gestión de cartera, incluyendo nuestra revisión estratégica europea en curso. La salida de nuestro negocio de refinación este año fue un hito clave en la remodelación de nuestra cartera para la creación de valor a largo plazo. Estimamos que nuestras acciones de cartera hasta ahora proporcionan aproximadamente $300 millones de reducción de costos fijos. Estamos persiguiendo un crecimiento disciplinado en nuestro negocio de soluciones circulares y de bajo carbono mientras avanzamos en la construcción de Moretec 1, nuestra primera instalación de reciclaje químico a escala comercial que fortalecerá nuestra tecnología y ventaja de costos. Hoy, describimos cómo continuamos adaptándonos a una incertidumbre macroeconómica más amplia con el lanzamiento de nuestro plan adicional de mejora de efectivo de $500 millones. En combinación con más de $1 millón en EBITDA anual recurrente, esperamos desbloquear a través de nuestro programa de mejora de valor para finales de este año. Estamos construyendo un LIB más fuerte, más resiliente y más rentable. Y finalmente, continuaremos nuestro enfoque en la asignación disciplinada de capital y la optimización del flujo de efectivo para mantener nuestro compromiso con un dividendo fuerte y creciente como un componente central de nuestros retornos a los accionistas. Estoy orgulloso de liderar este equipo dedicado mientras tomamos acciones decisivas para crear valor, remodelar y posicionar a nuestra empresa para un éxito futuro sostenible. Con eso, estamos encantados de tomar sus preguntas. Operador. Gracias, señor. Damas y caballeros, en este momento comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Instrucciones del operador. Nuestra primera pregunta viene de la línea de Steven con Bank of America. Por favor, proceda con su pregunta. Steven, estoy interesado en su perspectiva para la industria del polietileno en China desde un par de perspectivas diferentes. Una es que, con precios de crudo más bajos, ¿ha permitido eso que su empresa conjunta con Bora vuelva a ser rentable? Pero luego, Peter, usted indicó que las ventas de licencias reducidas indicaban un número reducido de nuevos proyectos de capacidad de polietileno. Pero, ¿no es eso un indicador a varios años vista? ¿Sus ingresos en los últimos años han subido? ¿Es esto consistente con lo que hemos estado escuchando sobre 7 creadores de etileno en construcción en China? ¿Es esto consistente con su visión? ¿Y cómo cree que esa industria operará en esta guerra comercial? Peter Vanacker. Genial. Gracias, Steve. Muy buena pregunta para empezar. Permítanme hacer un par de comentarios, y luego cederé la palabra a Kim. Como saben, la demanda en China sigue siendo débil, y vemos que incluso si hay un aumento en las iniciativas de estímulo impulsadas por la inversión, aún no están enfocadas en apoyar el consumo directo y el gasto. Así que no vemos el impacto inmediato de eso. Sabes que el mercado inmobiliario también sigue luchando con una baja demanda, altos inventarios. Si hablas de las inversiones en capacidad adicional, siempre hay que dar un paso atrás y ver que el déficit comercial de polietileno P es del 30%, 35% aún en 2025, y probablemente también en 2026, y eso es incluso después de la nueva capacidad, siempre que esa nueva capacidad entre en funcionamiento. Además de eso, sabes que la competitividad de esas capacidades, no todas estas capacidades están integradas hacia atrás. Y si están integradas hacia atrás, también tienes una alta dependencia de la nafta. Así que eso hace que sea extremadamente difícil operar esas capacidades completamente al máximo. Eso significa que cuando miro la oferta y la demanda en China, siempre estoy considerando cuál es la capacidad económica, es decir, la capacidad económicamente viable, y eso, como sabes, se desvía sustancialmente de una capacidad técnica nominal. Hiciste alusión al hecho de que vemos, y hemos mencionado eso en llamadas anteriores también, vemos que hay una demanda sustancialmente menor para licencias adicionales. Puedo confirmar que continuamos viendo eso. Es una caída enorme en términos de demanda de licencias, y eso influirá, por supuesto, en la acumulación de capacidad durante los próximos años. La última información que también he recibido sobre el plan quinquenal es que la atención de Pekín en el plan quinquenal ya no está tanto en las capacidades petroquímicas, sino que se está moviendo hacia otros sectores como, por ejemplo, la inteligencia artificial y los autos eléctricos. Así que, con eso, tal vez, Kim, si puedes hablar un poco sobre Bora y la utilización de la capacidad local. Kim Foley. Sí. Peter, diste una respuesta muy completa, pero solo haré un par de comentarios. Mientras que el precio de la nafta ha bajado, también lo ha hecho el precio del polietileno en China.
Así que, los márgenes están realmente comprimidos en este momento. Ahora, en cuanto a Bora, tenemos la oportunidad de traer GLP o tuvimos la oportunidad de traer GLP a esa instalación, y eso nos ha ayudado a mejorar ligeramente nuestros márgenes frente a la competencia local. Pero diría, en general, que la historia en China es consistente. Solo necesitan más recuperación de la demanda y más estímulo de su economía. Peter Vanacker. Y esta es la capacidad de menor costo del primer cuartil, la empresa conjunta de Bora, y continúa funcionando al mínimo técnico, que es aproximadamente el 80%. Así que, imagina qué utilización de capacidad están teniendo las otras capacidades de manufactura que no están en el primer cuartil. Operador. Gracias. Nuestra próxima pregunta viene de la línea de Matthew Blair con TPH. Por favor, proceda con su pregunta. Matthew Blair. Genial. Gracias. Y gracias por los comentarios sobre la exposición del Lyondell a los aranceles con respecto a sus ventas de polioolefina. ¿Podría hablar sobre los posibles impactos de los aranceles en las materias primas de Estados Unidos? ¿Ve que el etano o el propano de Estados Unidos se acumulan en Estados Unidos si las exportaciones a China están fuertemente gravadas con aranceles? Peter Vanacker. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Matthew, y especialmente con las últimas noticias que están circulando durante los últimos días. Así que hay algunos rumores, pero aún no hemos visto nada por escrito. Hay rumores en China. También lo escuchamos de nuestros clientes, que hay una lista de aproximadamente 130 productos en esa lista. Está el etano, diferentes grados de polietileno que eventualmente habría una exención en los, creo que es el 126% de aranceles ahora en los GNL de Estados Unidos. Así que, como dije, las políticas comerciales seguirán siendo altamente dinámicas durante los próximos meses. Por lo tanto, lo que hacernos es trabajar de cerca con nuestros clientes para encontrar las soluciones óptimas. Y hemos podido navegar en un entorno así también en el pasado. Así que, si hay algo que está cambiando aquí, entonces, por supuesto, también, estoy confiado en eso. Podremos navegar alrededor de esto con nuestros sitios de manufactura de bajo costo que tenemos en diferentes regiones. Kim Foley. Sí. Solo añadiré un poco de color también, basado en lo que estamos escuchando del equipo en Asia. Lo interesante, como mencionó Peter, hace referencia al etano y diferentes grados de polietileno, pero no menciona el GLP. Y si lo piensas, mucho propano se importa a Asia para sus unidades de PDH para producir polipropileno. Así que, es un mercado muy dinámico. Lo que vemos en Estados Unidos como resultado de la situación actual es que vemos la curva a futuro del etano baja, y luego rebotando hasta mediados de los 20 mientras avanzamos en el año. Así que, es muy dinámico. Y el último comentario que haría es, si recuerdas la primera ronda en 2018 de cómo progresaron estas actividades comerciales, eventualmente viste tanto el etano como el GLP en una lista de excepciones. Operador. Gracias. Nuestra próxima pregunta viene de la línea de Patrick Cunningham con Citi. Por favor, proceda con su pregunta. Patrick Cunningham. Comentarios muy útiles sobre la unidad de metatesis, y el perfil de retorno parece bastante atractivo, pero añade un CAPEX significativo en 2026. Dadas todas las situaciones de incertidumbre de exceso de oferta e incluso algunos pares caracterizándolo como un entorno de menor por más tiempo, ¿por qué es ahora el momento adecuado para proceder? ¿Y considerarían retrasarlo si las condiciones negativas persisten? Peter Vanacker. Patrick, buena pregunta, por supuesto. Y queríamos destacar que continuamos navegando con nuestra estrategia también. Entonces, la estrategia está confirmada incluso en el entorno de mercado volátil actual. De hecho, diría que si miras el tercer pilar de nuestra estrategia, mejorar el desempeño y la cultura, es ese tercer pilar donde está nuestro programa de mejora de valor, y también ahora nuestro nuevo plan de mejora de efectivo, que de hecho también está desencadenando, y habilitando que continuemos invirtiendo en crecer y actualizar el núcleo, y en segundo lugar, construir un negocio de soluciones circulares y de bajo carbono rentable. Entonces, como consecuencia, cuando hicimos otra ronda de priorización y despriorización de nuestros planes de CAPEX, llegamos a la conclusión de que continuamos invirtiendo en nuestro Flex 2, y continuamos progresando con nuestra instalación Moretec 1 en Europa en nuestro sitio de Wesseling. La razón de eso es, en primer lugar, lo delineamos, quiero decir, en la diapositiva. Quiero decir que el Flex 2 es una inversión muy atractiva. Mencionamos mediados de los teams, así que digamos, alrededor del 15%, 16% de IR. Moretec 1, si miras el entorno regulatorio, como está cambiando con la última regulación PPWR, estamos invirtiendo en la región correcta, y también lo vemos desde nuestros contratos de ventas que tenemos con los propietarios de marcas que podemos capturar ese valor adicional como lo mencionamos en el día de mercados de capitales. Así que es bueno porque queremos salir de este ciclo mejor de lo que realmente entramos en este ciclo. Ahora específicamente, si preguntas sobre el CAPEX y di un par de números en mis comentarios preparados. Quiero decir, navegamos, eso es central. Quiero decir que es parte de nuestro ADN. Navegamos en 2023.
Navegamos en 2024. Teníamos efectivo en el banco, $3.40 en 2024 cuando comenzamos. Teníamos efectivo en el banco al final de 2024, $3.40 al finalizar el año. Así que el mismo año 2025, tenemos esas competencias. Navegamos el ciclo. Miramos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, muy volátil. Examinamos nuestro CAPEX, continuamos con el programa de capital de trabajo y también hacemos, además, reducciones de costos. Así que, 2026, no cambiaremos esa actitud. De nuevo, es mejorar el desempeño y la cultura. Es el tercer pilar de nuestra estrategia, ese motor que hemos construido dentro de la compañía. Así que aquí también, miraremos nuestro CAPEX. Priorizaremos y despriorizaremos. Y las premisas que tenemos desde la perspectiva de hoy es que nuestro CAPEX no será sustancialmente más alto que lo que estás viendo para este año, lo que hemos anunciado. Operador. Gracias. Nuestra próxima pregunta viene de la línea de David Begleiter con Deutsche Bank. Por favor, proceda con su pregunta. David Begleiter. Peter, ¿cómo piensas sobre el impacto de la potencial reducción de las exportaciones de polietileno de Estados Unidos a China en el suministro doméstico y los precios? Peter Bonacker. Sí, David, quiero decir, lo sabes muy bien, buena pregunta, por cierto. Sí, lo sabes muy bien. Quiero decir, nuestra posición, lo destacamos también en la presentación solo para asegurarnos de que todos lo tengan frente a ellos. Y ese es el hecho de que no somos un gran exportador de polietileno. Nuestra cartera de polietileno que tenemos específicamente aquí en América del Norte es una cartera diferenciada. Tenemos relaciones muy buenas e intensas con nuestros clientes, y eso también nos ha permitido continuar teniendo volúmenes domésticos muy fuertes en el primer trimestre. Y vemos, Kim aludió a eso, un libro de pedidos sólido para abril, de hecho, más alto que cualquier mes anterior que hemos visto en 2025. Así que esos son mis comentarios iniciales. Y Kim es responsable del negocio. Así que, Kim, te lo paso. Kim Foley. Simplemente diría que los flujos comerciales se van a reajustar. Si miras los activos propios del IVA así como nuestra huella de empresas conjuntas, tenemos canales de mercado fuertes a nivel global con activos integrados en 4 regiones clave: Medio Oriente, China, Europa y Estados Unidos. Así que, lo que estamos viendo es que estamos viendo el cambio lento en el comercio. Entonces, los pedidos de exportación que solían ir a China ahora van al sudeste asiático. Y quien sea que estuviera apoyando previamente al sudeste asiático, tal vez Medio Oriente o Corea, están aumentando las exportaciones a China. Como mencionó Peter en su primera respuesta, siempre tienes que recordar, China importa aproximadamente el 30% de su demanda que quieren reexportar a otros mercados. Hoy, puede que no sea Estados Unidos, pero también serán cambios en los flujos comerciales a otros mercados. Así que, me siento muy confiado de que LIB tiene una posición de bajo costo, una red global, y tenemos esta agilidad para cambiar a los flujos comerciales. Así que, no lo veo como un problema. Lo veo como un bache tal vez para algunos, pero no para nosotros. Operador. Gracias. Nuestra próxima pregunta viene de la línea de Josh Spector con VS. Por favor, proceda con su pregunta. Chris Perreya. ¿Es Chris Perreya en nombre de Josh? Solo estoy tratando de entender, supongo, el gasto de capital en el futuro. Con todos los proyectos grandes, pueden clasificar los desembolsos de capital para 2025, 2026 en los proyectos de productos más grandes y cuál es el gasto subyacente ahí. ¿Y cuánta flexibilidad tienen para reducir eso si seguimos en un entorno más bajo por más tiempo en este punto bajo? Agustín Izquierdo. Claro, Chris. Soy Agustín. Encantado de tomar tu llamada y tu pregunta. En cuanto al CAPEX, lo que has visto, como aludió Peter antes, hemos sido muy disciplinados a lo largo de los años. Hemos estado reduciendo ahora consistentemente durante los últimos 3 años, incluso si recuerdas, la guía original para este año iba a ser alrededor de $2.20 mil millones. La bajamos 1.9 a $1.000 millones, y con el plan adicional de mejora de efectivo la hemos bajado 1.8 a $1.000 millones. De eso, también hemos dicho que nuestro CAPEX de mantenimiento es alrededor de $1.20 mil millones, y eso obviamente permanece. Es una parte central de nuestra asignación de capital también para asegurarnos de que nuestros activos funcionen de manera confiable. Y luego hemos tenido que tomar decisiones muy duras en proyectos de crecimiento, y ahí es donde hemos priorizado y mantenido Flex 2, Moretec 1 como mencionó Peter y la ingeniería para Moretec 2. Creo que de cara al futuro, puedes esperar el mismo nivel de moderación, y atención a cómo evoluciona el mercado, y nuestra situación de flujo de efectivo, y no esperaría ningún aumento significativo si el mercado no se recupera. Operador. Gracias. Nuestra próxima pregunta viene de la línea de Frank Mitch con Fermium Research. Por favor, proceda con su pregunta. Frank Mitch. También quería expresar mi agradecimiento por los gráficos de flujos comerciales en las diapositivas 5 y 21, muy útiles.
Mi pregunta es sobre el modo de preservación de capital. Mencionaste que durante el primer trimestre, fuiste oportunista al comprar $110 millones en acciones. Obviamente, las acciones están mucho más bajas hoy que el promedio durante el primer trimestre. Así que, tenía curiosidad sobre tus pensamientos sobre las recompras durante este periodo. Y parte integrante de eso en el segundo trimestre, creo, es cuando típicamente miras el aumento del dividendo. Tengo curiosidad sobre qué recomendaría la gerencia. Entiendo que es una decisión del consejo, pero tengo curiosidad sobre cuál podría ser la recomendación de la gerencia sobre aumentar el dividendo. Y solo en general, tus pensamientos sobre el retorno de efectivo a los accionistas en este entorno. Peter Vanacker. Déjame empezar, Frank, y le pasaré a Agustín. Como sabes, las recompras de acciones siguen siendo una parte central de cómo pensamos sobre las distribuciones de efectivo a los accionistas. Cuando hablamos de los dividendos, y lo mencioné también en mis comentarios, lo he mencionado en trimestres anteriores. Ahora tenemos 14 años consecutivos en los que hemos podido aumentar nuestros dividendos. La forma en que lo pensamos como gerencia, tenemos un balance muy sólido. Sabemos cómo navegar en entornos difíciles. Lo hemos mostrado también los últimos años, como aludí antes. Así que, creemos que estamos muy bien posicionados para continuar aumentando nuestros dividendos. Con respecto a las recompras, le paso a Agustín. Agustín Izquierdo. Claro. Encantado de tomar el resto de la pregunta. Entonces, las recompras, como mencionaste correctamente, hicimos $110 millones en el primer trimestre, lo que ha más que compensado la dilución, y continuaremos siendo oportunistas a lo largo del año. Y esa es la misma consistencia en la asignación de capital que hemos tenido. El dividendo ha tomado prioridad. Y a lo largo de los años, también hemos hecho recompras de acciones cuando vemos la oportunidad correcta y los precios no son atractivos para nosotros en relación con nuestra valoración. Peter Vanacker. Sí. Y Frank, quiero decir, como puedes imaginar, las recompras de acciones no es un programa que haces, y que se detiene el 31 de marzo. Entonces de repente, sí. Y dado que ahora estamos en el 25 de abril, lo dejaré en tus manos. Quiero decir, imagina si hemos detenido las recompras el 31 de marzo o si hemos continuado con las recompras a ese nivel de precio de acción bajo. Operador. Gracias. Nuestra próxima pregunta viene de la línea de Jeff Kauskas con Morgan. Por favor, proceda con su pregunta. Jeff Kauskas. Sé que están planeando hacer algo con 5 activos en Europa. Su EBITDA europeo en base anual es mínimamente positivo. Si esos 5 activos desaparecen, ¿realmente cambia eso su EBITDA europeo? Y si lo hace, ¿a qué nivel lo lleva? ¿Y cuándo esperan anunciar qué pasará con esas instalaciones? Peter Vanacker. Gracias, Jeff. Una muy buena pregunta. Y esperaba que alguien preguntara sobre nuestras evaluaciones europeas. Continuamos haciendo muy buen progreso en las evaluaciones. Hemos estado en el mercado desde hace un tiempo, como sabes, también dijimos que pueden esperar escuchar algo, y no defino qué es ese algo. Sería prematuro, pero escuchar algo para mediados de este año de nosotros. Los 5 activos restantes son activos de OIP donde tomamos la decisión sobre PO11. Aaron habló de eso en sus comentarios preparados. Así que ahora el enfoque está en esos 5 activos restantes. Si miras si tuviéramos una cartera sin esos 5 activos restantes, entonces sería una cartera altamente enfocada en Europa en OIP lo que queda. Mencionamos lo que los 5 activos restantes significan aproximadamente en términos de costos fijos. Continuamos creyendo, por supuesto, que el mercado europeo es un mercado atractivo. Dije al principio, la regulación continúa progresando en términos de circularidad, y para cuando esa regulación sea legalmente aplicada por los países, tendremos nuestra instalación Moretec 1. Diría que justo a tiempo. La tendremos en funcionamiento. Por lo tanto, ves que la forma en que miramos a Europa es mucho más desde un punto de vista circular y de bajo carbono en comparación, quiero decir, con la configuración que tenemos hoy. Kim, ¿quieres añadir algo? Kim Foley. Solo diría de manera más amplia, como me has dicho muchas veces, Peter, esto es una mejora de cartera. Esa es nuestra estrategia. Peter Vanacker. Es una mejora de cartera. Así que, puedes imaginar, Jeff, lo que eso significa en términos de un EBITDA más alto. Queremos salir de este ciclo más fuertes de lo que entramos en el ciclo. Recuerdo que mostré la llamada de resultados del tercer trimestre de 2024, con todas nuestras medidas de cartera a nivel global, y eso incluye, por supuesto, la evaluación europea que incluye la refinería que incluye nuestro POS en el factor de masa que incluye el óxido de etileno y derivados. Los márgenes históricos de ciclo medio para el Hyundai Basel estaban alrededor del 18% de EBITDA. Cuando hayamos hecho esa transformación completa, los márgenes de ciclo medio calculados en la misma base que el 18% estarían por encima del 21%. Operador. Gracias. Nuestra próxima pregunta viene de la línea de Vincent Andrews con Morgan Stanley. Por favor, proceda con su pregunta. Vincent Andrews. Peter, me gustaría escuchar tus pensamientos sobre el estímulo europeo.
Parece que estás entusiasmado. Así que, solo tendría curiosidad sobre cuáles de tus productos esperarías que vieran un impacto directo. Y luego, si también piensas que habrá más un impacto secundario solo porque la economía general allí está estimulada, tal vez una mejora en el consumidor. Pero, ¿cómo lo estás pensando? Y, ¿cómo defines? Creo que dijiste, beneficios a mediano plazo. ¿Cuál es tu proceso de pensamiento ahí? Peter Vanacker. Sí. Gracias, Vincent. Muchas cosas están pasando en Europa. Pero no olvidemos, en un entorno donde la manufactura en Europa no es competitiva, los costos de energía son demasiado altos. Hay una carga regulatoria en Europa. Así que Hyundai y Basel, junto con nuestros pares en la industria, hemos sido muy vocales en responder, consiguiendo que las personas principales de la Comisión Europea respondan este año por segunda vez para realmente pedir apoyo porque es importante que continúe habiendo en Europa una industria química fuerte. Así que, lo que sentimos, y eso es tal vez el optimismo que escuchas, es en una etapa muy temprana que los políticos y los reguladores están escuchando, están abiertos a nuestros argumentos. Así que déjame ser claro. Quiero decir, muchas cosas aún necesitan suceder hasta que el estímulo realmente se convierta en legislación en los Estados miembros. Soy mucho más positivo cuando hablo de circularidad, productos circulares. Así que, para nuestros productos circulares y revivir nuestras inversiones Moretec en Wesseling, porque ahí, sí, tienes una regulación que ha sido votada. Es una regulación PPWR, regulación de plásticos y residuos plásticos que crea un mercado para productos circulares. Con eso, también hay un buen progreso en términos de un acta de implementación, la llamada SUB, alrededor del balance de masas. Y todas estas cosas están progresando bien, llevando luego a tener que ser puestas en legislación por los Estados miembros. Como dije, esperamos que todo eso esté hecho y sea legalmente aplicable, creando así un mercado en 2026 cuando estemos iniciando nuestra instalación Moretec de más de 50,000 toneladas. Así que, espero que nuestra instalación Moretec, bueno, como hemos dicho, cuando tomamos la decisión final de inversión, estará rápidamente completamente cargada. Operador. Gracias. Nuestra próxima pregunta viene de la línea de Mike Sison con Wells Fargo. Por favor, proceda con su pregunta. Mike Sison. Entonces, Peter, has hablado de mejorar la cartera durante los últimos años. Y solo quería tener una idea de cuál debería ser el EBITDA en el punto más bajo, por así decirlo. Quiero decir, en este entorno, en 2020, hicieron $3.90 mil millones de EBITDA, pero tuvieron una pérdida bastante grande por la refinación. Así que, quiero decir, debería, y la tasa de ejecución del primer trimestre sugiere un punto bajo bastante bajo esta vez. Pero, ¿hay alguna manera de ayudarnos a enmarcar cómo debería verse el EBITDA en el punto más bajo actual? ¿Y aún sientes que el EBITDA de ciclo medio a largo plazo debería ser significativamente mejor? Peter Vanacker. Gracias, Mike. Gracias por tu buena pregunta. Tal vez un comentario. La forma en que miro nuestro margen de EBITDA del primer cuartil, fue ligeramente, para mí, fue ligeramente más alto que el cuarto trimestre, sí, casi como $100 millones. ¿Y por qué lo miro de esa manera? Porque estoy mirando el desempeño subyacente del negocio. En el primer trimestre, tuvimos la gran renovación programada. Y como dijo Kim, esto no es solo una renovación, y las tareas del canal fueron en realidad 3 renovaciones en Channelview. Tuvimos esta tormenta invernal en Zoo, y tuvimos los problemas en la empresa conjunta de LIP. Entonces, todos ellos tuvieron un impacto de aproximadamente $200 millones. Así que, si miras el EBITDA que publicamos, y añades $200 millones, entonces sigues mi cálculo, entonces llego a aproximadamente $100 millones más alto que en el cuarto trimestre del año pasado. La visibilidad, por supuesto, como hemos dicho y como has escuchado, quiero decir, de nuestros pares en la industria química continúa siendo muy débil. Así que es difícil tener una bola de cristal para predecir, quiero decir, cuál es el punto más bajo en el ciclo. Pero si miras los ciclos anteriores, y aquí incluyo también lo que pasó durante la pandemia de 2020. Entonces primero, has visto que el empaque siempre ha funcionado bastante bien en un entorno así, lo que tiene una influencia, por supuesto, en nuestro negocio de polietileno. También has visto que cuando los bienes duraderos están en una demanda tan baja durante un periodo de tiempo tan largo. Y aquí, recuerda, este es el tercer año que estamos en el punto más bajo del ciclo. No, seguro. Quiero decir, superado por este entorno comercial geopolítico macroeconómico volátil, pero habrá un reabastecimiento. Quiero decir, la demanda volverá a subir, sí. La pregunta es en qué momento volverá a subir la demanda. Pero ten en cuenta, esta es la recesión más larga que he visto en mi carrera. Y sí, ¿por qué tenemos la interrupción con el entorno comercial? También eso es algo que esperamos en los próximos, ojalá, 2 meses, 3 meses para obtener más visibilidad y cómo se desarrollará, justo como con la primera vez en la administración de Trump. Operador. Gracias. Nuestra pregunta final esta mañana viene de la línea de Kevin McCarthy con Vertical Research Partners. Por favor,
proceda con su pregunta. Kevin McCarthy. Peter, agradecería tus opiniones sobre la demanda de plásticos circulares. Y tengo curiosidad sobre si tus pronósticos de cosas como el crecimiento de la demanda y los niveles de prima de precio han evolucionado en absoluto. Parte de la razón por la que pregunto es que uno de tus pares de la industria parece estar señalando que los clientes están ralentizando el ritmo de inversión y ralentizando las introducciones de nuevos productos, aunque esos comentarios se relacionaban con poliésteres reciclados. Así que estoy curioso sobre lo que estás escuchando de Yvonne y el equipo y si estás viendo algo que alteraría tu ritmo de inversión en relación con MoReTec 2, por ejemplo. Peter Vanacker. Gracias, Kevin. Muy buena pregunta, y gracias por esa pregunta también. Bueno, históricamente, has visto en los últimos 3 años, crecimos los volúmenes en aproximadamente un 57% por año. El año pasado, de hecho, estuvo por encima del 60%. También crecimos en el primer cuartil de este año. Tuvimos un crecimiento porcentual de 2 dígitos en volúmenes en nuestra familia circular. Y eso viene tanto, quiero decir, de las ventas directas que tenemos en la familia circular como del canal al mercado a través de apps. Y has visto que apps ha hecho bastante bien en obtener más negocios a pesar de tener una dependencia del 60% en un negocio automotriz. El negocio automotriz, como sabes, no fue bueno en el primer trimestre. 2 puntos adicionales. Quiero decir, en primer lugar, Europa, muy claro con la regulación, la atención está ahí. Sí, los propietarios de marcas tuvieron que reducir sus aspiraciones, pero es simplemente porque llegaron a la conclusión de que la capacidad no está ahí, y no estará ahí lo suficiente para satisfacer su demanda. Esa fue la razón por la que redujeron sus aspiraciones. En segundo lugar, en todas las discusiones que continuamos teniendo en nuestro campo, y somos muy selectivos con qué propietarios de marcas realmente hablamos y asignamos nuestros volúmenes. Continuamos viendo que hay un alto interés. Hay una alta demanda. Hay un alto apoyo. Nuestra estrategia de inversión tampoco ha cambiado como MoReTec 1. Intentamos tener compromisos claros antes de tomar una decisión final de inversión en una gran parte de nuestra capacidad. Lo mismo es nuestro enfoque para MoReTec 2. En este momento, no se está gastando un capex enorme en MoReTec 2. Es más sobre la ingeniería. El primer paso que de todos modos tuvimos que hacer fue cerrar la refinería de manera segura, lo cual, un trabajo fantástico por parte del equipo, fue ejecutado de una manera muy segura. Así que ahora, continuamos con la ingeniería en MoReTec 2 y al mismo tiempo, con nuestros propietarios de marcas objetivo en discusiones muy intensas. Pero como dije, no veo que los propietarios de marcas en esos segmentos de mercado se estén desviando o alejando de la mesa. Pero hay mucho trabajo en marcha antes de que estemos, por supuesto, en la decisión final de inversión, que sería en algún momento de 2026 para MoReTec 2. Y queremos ver, por supuesto, compromisos de los propietarios de marcas antes de que emprendamos una decisión final de inversión. Operador. Gracias. Damas y caballeros, esto concluye nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ahora devolveré la palabra al señor Vanacker para cualquier comentario final. Peter Vanacker. Gracias a todos. Quiero decir, por sus preguntas, como siempre, muy bien pensadas. Operador. Gracias. Esto concluye la conferencia telefónica de hoy. Pueden desconectar sus líneas en este momento. Gracias por su participación.